lo sabes mejor que yo de todo lo que se está viviendo tras bastidores en este escenario globalista. Así que, bueno, lo primero que todo, María, es lo que nos trae aquí hoy es explicarle a la gente no solo el panorama restrictivo e ilegal que se vive en torno a la obligatoriedad de la inoculación de aquello que el gobierno ordena. Quiero saber si yo estoy equivocada, María, estoy equivocada. Es potestad de los gobiernos de los estados decidir qué se debe inyectar o no un ser humano. Fíjate, lo que es la asociación más importante de abogados aquí en Estados Unidos, el que se conoce como el ABA, ¿verdad? Escribí este artículo a los que les invito inclusive a revisar del 28 de octubre del 2021, que dice que la vacuna obligatoria ha sido constitucional por más de un siglo y habla concretamente de la vacunación obligatoria de la viruela, ¿verdad? Y explica el caso tan famoso que se llama Jacobson versus the Commonwealth of Massachusetts, ¿no? En 1905. Y habla precisamente de esa fricción, de esos conflictos que hubo en aquellos años para que esta vacuna fuese obligatoria. A ver, lo que pasa, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Inclusive, en este caso lo aprobó el Estado, en aquel momento el Commonwealth of Massachusetts, ¿no? Para la protección de las comunidades locales contra la viruela. Y habla inclusive de los mismos argumentos que vemos hoy que han fallado, que no se aprobaron en los Estados Unidos para contener el mandato de la vacuna. Pero ¿qué pasa? Que, fíjense, para empezar, en Estados Unidos tenemos un país federalista en el que el gobierno tiene los poderes muy limitados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un caso de emergencia, es cierto que hay ciertas salvaguardias que no se respetan y se pueden imponer a la fuerza, no a la fuerza, pero básicamente que sería considerado como constitucional que se obligase a las personas a vacunarse, pero eso no significa que te puedan inocular obligatoriamente. Eso para empezar. Y en segundo lugar, que como hemos visto en lo que estamos viviendo, ¿cómo puede ser que en un país donde ya tenemos 2, 3, 4, yo no sé cuántos tipos de vacunas, donde la gente tiene las libertades individuales para elegir si se vacuna o no se vacuna, y sobre todo, Isabel, que ante cualquier ley, ante cualquier regla general siempre hay unas excepciones, que el gobierno federal, en este caso la administración de Joe Biden, está usurpando el poder de los estados para establecer una obligación a ciertos trabajadores, a ciertas empresas que tengan contratos con el gobierno federal, y de lo contrario los amenaza con o bien llevar mascarillas obligatoriamente o hacerse pruebas habituales. ¿Qué ha pasado? Pues que hay 26 estados, 26 fiscales generales que han interpuesto una demanda y le han dicho que el gobierno federal está usurpando estos poderes. Entonces, lo que estamos viviendo no es que sea nuevo, pero sí es nuevo en el sentido de que lo que estamos viviendo hoy, que no podemos ni siquiera utilizar las redes sociales, los medios de comunicación para pensar libremente, para exponer y para argumentar por qué en este caso no se debería requerir la vacuna, y que ciertas medidas como el certificado COVID no solo son inconstitucionales, sino que no deberían de imponerse. Todo eso estamos viviéndolo hoy en día. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y yo lo he informado antes, pueden pasar y transitar mi canal de YouTube, no lo han tumbado, ahí está todo el material que he trabajado durante el último año, y podrán ver también que he denunciado antes de que para que esta situación se cristalizara, lo que estamos viviendo hoy, que es un avance extraordinario en pérdida de derechos civiles y de derechos humanos, pues bueno, se tenía que generar un estado de excepción como lo es una pandemia. Pero no solamente eso, yo pienso también que ahora las vías a seguir son las de demandas o las de litigios en tribunales, no solo en Estados Unidos, también en otros países, ¿no? Aunque Estados Unidos pues es el país de las libertades, y abro y cierro comillas, porque hemos demostrado ya la pérdida increíble de libertades, no solamente civiles, sino de expresión. Por ejemplo, mira lo que estamos viviendo hoy.
pero también es el país de las leyes. Entonces, tú como experta en leyes que trabaja aquí en los Estados Unidos, ¿has podido darle seguimiento a esas 26 demandas de los diferentes estados que han demandado al gobierno de Biden para poder, pues, que se tumbe esta terrible obligatoriedad de definir lo que el Estado quiere que el individuo, el ciudadano, pues se inyecte en su cuerpo? ¿Cómo han avanzado? ¿Van prosperando? Si no, ¿en qué estatus están? Pues mira, lo que hemos visto, lo que hemos podido ver es que ya hay 3 sentencias en las que se ha detenido la obligación, ¿no?, de vacunarse, la obligación de establecer esta vacuna para ciertos trabajadores, para empresarios que tienen más de 100 trabajadores, para personas que tienen contratos con el gobierno federal, y una de ellas, la última concretamente, que incluso la demanda que se interpuso hace 2 días, conlleva una... ¿cómo diríamos? Una injunction, es decir, una orden de que se detenga, de que no tenga efectivos, de que no tenga, perdón, que no sea posible llevar a cabo este plan para obligar a las personas a vacunarse. Recordemos que esta obligación federal entraba en vigor en enero del 2022 y que si no iba a conllevar que miles de personas iban a ser despedidos por no mostrar, ¿no?, que se habían vacunado, por no querer vacunarse. Entonces, básicamente, hay 3 demandas que han avanzado y que le han dado la razón a los estados e incluso a un sindicato de empresarios que dice básicamente eso, que el gobierno ahora mismo no tiene ni la competencia ni la capacidad de establecer una obligación para que todo el mundo se vacune. Sobre todo, yo vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, estamos hablando de que ya en Estados Unidos contamos con un alto índice de vacunación y que esta campaña de persecución contra los no vacunados no tiene ningún sentido. O sea, ellos en este país han utilizado todos los medios, Isabel, habido y por haber, para incentivar. Hemos visto estados y hemos visto municipios recompensando con 100, 200, 300 dólares a las personas para que se vacunen. Hemos visto todo tipo de tretas, hemos visto cómo han encerrado a los empresarios, cómo nos han encerrado, cómo nos han prohibido. Y bueno, y el caso más flagrante que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora el caso de Europa, ¿no? En Alemania, la Comisión Europea, cómo quieren incluso encerrar y dejar de permitir que los no vacunados disfruten de una vida en plena libertad, como tú dices bien, bajo el derecho, los derechos que a ellos les amparan. Que repito, que es cierto que muchas de las demandas que se interpusieron inicialmente, tanto en Indiana como en New Jersey, para exigir la vacuna obligatoria, se basaron en esa primera sentencia que yo te hacía referencia de la viruela, pero que a medida que hemos ido avanzando y hemos visto que las personas no solo se han vacunado, sino que además el índice de contagio, el número de personas que están en los hospitales ha ido descendiendo, lo que no puede hacer el gobierno de Joe Biden es volver a declarar otra emergencia, porque es realmente absurdo. Pero aquí nos enfrentamos, Isabel. Cuando tú hablas de esto, y esto es realmente sorprendente, cuando tú lees las declaraciones de profesores de derechos de universidades tan prestigiosas como Georgetown, que han asesorado y han sido ellos los encargados de redactar este mandato federal obligatorio para esta oficina, la OSHA, concretamente, ellos te dicen que realmente el trabajo suyo es fantástico y que están seguros que van a triunfar. Es más, después de las derrotas, digamos, que han sufrido el gobierno federal, la jefa de prensa, Jen Psaki, de la Casa Blanca, ha dicho que después de estos varapalos que han sufrido, ellos van a poner toda la carne en el asador y van a financiar las contrademandas y van a apelar todas estas decisiones para que Joe Biden siga contando con la posibilidad de ir detrás de los no vacunados y si es necesario, bueno, pues tendrán que echarlos. Y has nombrado algo clave y bueno, ahora que a propósito que nombras Alemania, también no podríamos dejar de hablar, por ejemplo, de la situación
terrible que está viviendo o que está pasando Austria, en donde ya se ve cómo hay una restricción no solo de movilidad, sino de encierro. Esto se llama casa por cárcel en cualquier sentido de la palabra, no importa desde qué ángulo lo interprete, cuando se le prohíbe a un ciudadano salir de su casa, transitar su ciudad, por la cual además no deja de pagar impuestos, ¿no? Sigue activo pagando impuestos, ese esclavo ahora encerrado en una casa, en donde se les prohíbe el derecho inalienable al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a reunirse o el derecho de asociación, como en las más crueles dictaduras. Estamos viviendo como un recuento estalinista, en donde, ¿cómo se le puede decir a un ser humano en pleno siglo XXI, no puedes salir, transitar tus ciudades, ni reunirte con más de 2 personas que no sean de tu círculo familiar, de tu casa? O sea, ¿qué es esto, por favor? Esto es normal, y peor aún, no podemos ni siquiera hablar, opinar, cuestionar, dudar de que esto es normal o no. ¿Qué opinión, no más que opinión, María, yo quisiera saber qué información desde el punto de vista legal tienes en Europa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? ¿Qué derechos legales tendrían los españoles, ingleses, franceses? Sí, ¿cómo ves ese panorama? Fíjate, al igual que ha pasado con muchas otras demandas en Europa, uno de los problemas, de los grandes obstáculos que tienen muchos de los no vacunados o muchas de las organizaciones que quieren interponer determinadas no denuncias es que carecen a veces de legitimidad, porque evidentemente esto le afecta a una clave, pero a una clase concreta. Pero, por ejemplo, hablemos de nuevo, y luego vuelvo a Europa, el caso de los Estados Unidos. Los no vacunados no han sido determinados como una clase que digamos, protegida. Y eso lleva a un problema porque en Europa, Isabel, a diferencia de los Estados Unidos, o peor que en Estados Unidos, las personas no suelen, digamos que en Europa prevalece el estado del bienestar, las personas, la confianza en el gobierno es muchísimo mayor. O sea, estas cosas que nosotros nos planteamos, Isabel, de que la gente debe conocer sus derechos constitucionales, que tiene derecho a oponerse a un gobierno, que debemos salir a manifestarnos, que el gobierno no puede infringir en nuestros derechos a portar armas, que no tiene la capacidad de vacunarnos. O sea, todos estos movimientos en Europa, no quiero decir que sean inexistentes, pero es muy diferente. Allí en Europa realmente las personas están mucho más acostumbradas a cumplir, en el sentido de que hay un gran nivel de personas por país, Isabel, que funcionan, que trabajan para el gobierno, que le deben su vida al gobierno. Entonces estamos hablando del caso de España, un altísimo nivel del funcionariado, que teme denunciar abierta y públicamente esto, porque imagínate, si no, pues es que no solo es que le censuran un canal de televisión, sino que definitivamente le quitan el pan que tienen que llevar a la mesa para dar de comer a su familia. El caso de Europa es significativo, porque estamos hablando de que prometieron desde el inicio que no iban a llevar a cabo el pasaporte de vacunas. Ya lo llevaron a cabo. Estamos hablando de los certificados de vacunas. Han pasado de decir que eso no es legal a decir que no lo iban a hacer, a exigirlo, hasta el punto de que en Alemania, la Alemania que, digamos, sufrió en carne propia y que además implantó ese sistema que acabó con la vida de millones de judíos, está diciendo que los no vacunados son una clase diferente y que no tienen derecho de acercarse y que tienen que exigir. O sea, ¿cómo no hemos aprendido la lección? Y realmente es increíble lo que estamos viendo. Y en España incluso se declararon los 2 estados de alarma inconstitucionales, pero por supuesto 1 año y medio después de que hubiese acabado con la clase media, los empresarios. Y ahora, con esta nueva variante, Isabel, de la Omicron, se amenaza con cerrar Madrid, cuando en España ya están por encima del 90% de los vacunados. Y la incidencia es, o sea, que ni se conoce, mínima. Sí, claro, porque, bueno, luego de que ya saben hasta dónde pueden llegar en torno a la obediencia civil,
saben que pueden seguir empujando mucho más allá. Estamos hablando de la instauración de un gobierno globalista. Eso lo he explicado varias veces en mi canal. Bueno, aprovecho para agradecer a los que están presentes. Aquí ya más de 75 personas tengo por aquí en pantalla, que esto, bueno, nunca lo he hecho en Facebook, pero también se los tenía prometido a los fieles seguidores de esta plataforma, de mi trabajo por esta plataforma de Facebook. Así que, bueno, un saludo. Estamos con invitada de lujo hoy, la abogada María Herrera Mellado, para poder hablar de esos temas que no quieren que hablemos, pero que tenemos derecho a hablar, porque nadie nos obliga a nosotros a hacer algo en contra de nuestra propia decisión. Por lo menos así era el mundo antes de 2020. Y tenemos toda la obligación desde la profesión que nosotros desempeñemos de defender esos derechos y libertades alcanzados con mucho esfuerzo a lo largo de la historia de la humanidad. María, entonces, resumiendo lo que hemos hablado hasta hoy, hasta este momento ya más de 20 minutos en vivo, sí tienen los ciudadanos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en cualquier latitud del planeta, la posibilidad de entablar demandas. Por ejemplo, en Colombia se están llevando a cabo el tutelatón y me han mandado información que apenas estoy revisando para ver quién está atrás de esto. Las tutelas son esas demandas, digamos, bajo un mecanismo más rápido para que no se queden estancadas en los tribunales. Tú aconsejarías que la gente entonces sí demande lo que tiene derecho a demandar, pero ¿cómo hacemos con los gastos, con los costos, si también se les está restringiendo sus derechos mínimos a trabajar, a salir, a transitar y a proveer para sí mismo y para su familia? Mira, Isabel, yo creo que es importante que dependiendo del estado o del país en el que vivamos, conozcamos, por supuesto, nuestros derechos. Aquí en Estados Unidos, hablemos del caso del estado de Florida, donde tú y yo residimos, ¿ok? Hace escasamente unas semanas vimos como el gobernador DeSantis, que se ha anticipado a todo lo que iba viniendo del gobierno federal y toda esta tendencia a acabar con nuestros derechos individuales, aprobó. Por ejemplo, en el caso de Florida, ¿ok? Cualquier empresario privado que exija a las personas vacunarse está completamente prohibido, ¿ok? Aquellos empresarios que violan estas protecciones de salud de los individuos, de los trabajadores, se enfrentan a multas, ¿ok? Entonces, el gobierno de Florida también prohibió a las entidades gubernamentales a exigir la vacuna obligatoria por parte de sus empleados. También a las instituciones académicas, educacionales, también a los distritos, a las juntas escolares. No le permite tampoco ni siquiera que establezca que los niños tengan que llevar la mascarilla. Tampoco les permite que establezcan unas cuarentenas obligatorias. Y todos los estudiantes y los padres que vean violados los derechos suyos de sus hijos podrán demandar a los colegios o a cualquier entidad que abuse de sus derechos y recuperar tanto los gastos que se gasten en litigación como aquellos gastos que hayan depositado para que un abogado los represente. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Florida, si usted le violan sus derechos o el de sus hijos, el gobernador, porque volvemos a lo que hemos dicho al principio, en Estados Unidos los estados tienen la capacidad de establecer una vacuna obligatoria en determinados casos de emergencia, pero no es el caso porque ya hay vacunas, hay tratamientos también, Isabel, hay tratamientos, se ha puesto a disposición de las personas la información, las mascarillas, nadie te obliga a ir a un concierto, nadie te obliga ya ni siquiera a ir a trabajar muchas veces presenciales. Entonces lo que estamos dando es pasos atrás para defender todos estos derechos. Ahora bien, hay muchos despachos de abogados que inclusive te hacen este tipo de trabajo, te adelantan los costes siempre que tú demuestres que tú no tienes dinero para pagar este tipo de litigación. Y sobre todo, y esto es algo muy importante, no solo la Constitución Federal de los Estados Unidos, sino las constituciones estatales siempre te protegen contra cualquier tipo de discriminación basado en tu opinión, basado en tu raza, en tu sexo, en tu condición médica. Entonces,
Si usted cree que lo están echando del trabajo, lo amenazan con echando del trabajo porque no se ha vacunado o porque usted no quiere dar las pruebas, mostrar que usted se ha vacunado, usted siempre tendrá el derecho de interponer una demanda por discriminación. Y recordemos por último que hay una ley, la ley HIPAA, que prohíbe también, que los médicos a los que usted acuda, los centros sanitarios, compartan sus datos privados en materia de salud. Ahora bien, otro tema distinto es que en esta semana anterior hemos visto, y yo te compartí, aquella propuesta de ley que sorprendentemente, Isabel, y esto es algo que yo ni siquiera sabía hasta el día de ayer, propuesta por los republicanos, por 80 republicanos, para que expandir la posibilidad de que las entidades locales, tribales y estatales compartan información, inclusive con el gobierno federal, sobre nuestros datos de salud, si nos hemos vacunado o no. ¿Qué les parece? Esto es aterrador, María. Esto no puede ser posible que esté ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, ¿a qué punto hemos llegado en donde lo que tú acabas de decir es escalofriante? ¿Cómo es posible que estén planeando realizar listados de personas no inoculadas, personas que además tienen el derecho a disentir sobre un tratamiento médico u otro y además también tienen el derecho sagrado a la privacidad del tratamiento médico, a la privacidad de su condición médica también? ¿Esto hasta dónde puede llegar? Tú me hablabas ayer brevemente que tiene pocas posibilidades a convertirse en ley porque no va a pasar en el Congreso finalmente este abuso de poder y abuso de autoridad de esta administración Biden-Harris. Abuso que además desde que se sentaron en la oficina oval no han hecho sino cometer uno tras otro, porque esto es con el perdón y el respeto que se merece como aquella persona que llegó a ocupar la Casa Blanca, bueno, porque allí está ocupando el despacho oval, bueno, pero qué pena, pero esto, un gobierno que desgobierna a punta de dictadura, a punta de sistema dictatorial. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque no ha hecho sino firmar dictámenes, y esa es la forma como controlan los pueblos las dictaduras. ¿Por qué no tiene posibilidad de pasar en el Congreso esto como ley? A pesar de que, bueno, ya vamos a hablar después de esto de quiénes son los congresistas que han estado diciendo una cosa frente a Cámara y haciendo otra cosa en el Congreso. Por favor, adelante, María. Bueno, la verdad que del análisis que hemos podido hacer, parece que lo que, digamos que ya una vez que llegue al Congreso no va a contar con las mayorías necesarias, pero a mí realmente me preocupa porque yo una vez que empecé a leer de qué se trataba este proyecto de ley, me di cuenta que realmente, o sea, no tenemos todas con nosotros de que no se va a aprobar. Mire, yo he visto las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar, que nos representa concretamente en el Distrito 27 donde yo vivo, y también he visto las declaraciones del representante por Texas, Crenshaw. Y me parece ridículo que tengan que, o sea, que vengan ahora a excusarse, y a decirnos a los ciudadanos que no nos enteramos realmente de lo que va esto. Y la razón por la que, según ellos, no nos estamos enterando, Isabel, es porque los demócratas hicieron una propuesta mucho peor, que es gastar $500 millones en actualizar y expandir las bases de datos estatales que ya existen para compartir estos datos con proveedores médicos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, y que ellos han propuesto algo mucho mejor. Escucha esto, Isabel, que ellos han reducido $100 millones el presupuesto y que ellos han tomado medidas de ciberseguridad para proteger nuestros datos. Pero en vez de defender nuestra privacidad y nuestros datos, a no compartir nuestros datos médicos con ninguna otra entidad, ¿cómo puede ser que a día de hoy tengamos 80 republicanos, 80 legisladores conservadores aprobando esta barbaridad? Señores, no se trata de seguridad, es que no queremos que existan bases de datos para compartir con un gobierno federal que pisotea nuestros derechos, que además mete incluso a los padres que se quejan en las juntas escolares, que sus hijos no quieren someterse a teorías marxistas,
listado de posibles terroristas. Así es. Estamos llegando a unos límites insospechados. Escandalizante, escandalizante y sobre todo aún más cuando vemos que no nos permiten dialogar, ni discutir, ni cuestionar esto bajo ningún medio, porque los medios hegemónicos de comunicación están sentados al servicio del poder, del establishment, de quienes les pagan. Es realmente muy preocupante, María, porque, bueno, entonces, ¿hacia dónde estamos redirigidos como población mundial a defendernos? ¿De qué manera? Con los pocos, digamos, abogados que quieran entablar esto en los tribunales como demandas, a recurrir a los class action con demandas colectivas, pero también estamos amparados por unos derechos universales humanos. ¿Qué tanto nos amparan y qué tanto no? ¿Hasta dónde tienen los derechos humanos fundamentales el alcance o no dentro de este tipo de arbitrariedades que son dictatoriales ya en todos los países? El problema, Isabel, es que cuando yo te compartí un par de demandas que se habían interpuesto por Médicos Sin Fronteras contra la vacunación obligatoria y de un abogado en concreto que está en Ohio y que se coordinó con otros abogados en Alemania para prevenir lo que está ocurriendo, hemos visto cómo, por supuesto, de nuevo los medios de comunicación han ido a desacreditar y a perseguir al abogado, y en Estados Unidos estamos viviendo algo que realmente es increíble, que no damos crédito, y es que cualquier opinión que tú tengas diferente a los medios oficialistas, porque hay que llamarlos así, medios oficialistas de la Casa Blanca, que son el 90%, te amenazan directamente con demandarte en los colegios de abogados y retirarte la licencia para ejercer. Recordemos lo que le ha pasado a todos los abogados que trabajaron con Donald Trump, empezando por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, pasando por el senador Ted Cruz. Lo primero que hicieron fue ir a hacerle daño y hablar con los colegios de abogados para pedir que le abrieran un expediente disciplinario y retirarle las sanciones. El chico que interpuso las demandas y que ha interpuesto la demanda en 6 estados para explicar por qué realmente nunca hubo una emergencia que justificase el tema de quitarnos las libertades y prohibirnos irnos a trabajar, obligarnos a la máscara, obligarnos a vacunar, a ese chico, la propia Asociación de Abogados Internacional y Nacional de los Estados Unidos han escrito varios artículos y varios medios de comunicación han dicho que lo único que le interesa a este hombre es que ha sido un oportunista y que levantó $250,000 de un fondo que se elevó, creo que fue a más de 2,5 millones. Él cobró $250,000 para interponer demandas en 6 estados. Isabel, tú y yo sabemos que en Estados Unidos $250,000 te va en un divorcio. Es más, eso es lo básico que pasa a las personas. Entonces a él lo han acusado de robar dinero, lo han acusado de ser un oportunista. El chico llevaba apenas un año con la licencia de derecho y ya le han intentado arruinar la vida. Entonces, cuando yo conozco casos aquí en Miami-Dade de personas que dicen, María, nosotros queremos interponer una demanda contra la junta educativa, contra este gobierno local, contra este empresario que está pisoteando mis derechos, que me está diciendo que me va a echar porque yo no le muestro el certificado de vacunación. Cuando uno piensa que estas personas han ido a despachos de abogados pequeños, medianos y grandes y ningún despacho, excepto un abogado en todos los Estados Unidos, ha sido capaz de aceptar el caso, te puedes dar cuenta del nivel del peligro que tenemos, en el que ni siquiera los abogados ni los despachos de abogados se atreven a defender los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos. Muy peligroso. Y por supuesto la OMS, a nivel internacional, evidentemente tenemos las cartas de derechos civiles, defensa, las convenciones de derechos humanos que protegen el derecho a la libertad, a la no discriminación, a la igualdad. Pero que nos cuenten a nosotros, que defendemos a muchos perseguidos políticos que llegan de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿qué efecto tiene eso para que a día de hoy y en esta semana las Naciones Unidas hayan reconocido como presidente legítimo de nuevo a Nicolás Maduro? Cuando Arabia Saudí se siente en el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. No cuenten con el derecho internacional ni con las organizaciones internacionales, y cuando en la OMS tenemos a un comunista, un filósofo o un filósofo que no es médico que está diciendo que la variante Omicron es más mortífera que la Delta, cuando la propia médico en África que descubrió la nueva variante Omicron dijo que las consecuencias de la variante Omicron, o sea, los efectos que tiene, son mínimos, o sea, son mild, como le decimos aquí. Entonces, así es, Pi. Permíteme un paréntesis ahí para la gente que está preguntando. Ya tenemos más de 100 personas conectadas por este lugar en donde no acostumbro nunca a hacer en vivos. Agradezco a ti por estar aquí con esta claridad de explicación a nivel legal, y también agradezco a todos los que me siguen por esta plataforma y los que me están escribiendo que aparece que a ver, se nos fue aquí la grabación. No, este es el backup con el que yo me voy a cubrir por si acaso. Los que dicen que en YouTube está apareciendo un letrero que dice que están esperando para que yo empiece mi transmisión. Bueno, YouTube miente otra vez, porque YouTube me quitó el acceso a mi canal el día de hoy. No puedo transmitir, no puedo publicar, no puedo hacer absolutamente ningún movimiento en mi canal de YouTube con más de 53,000 seguidores de mi trabajo. Bueno, por favor, informen, ayúdenme a informar por allá que estamos por este lado. Compartan este enlace para que vengan por acá y puedan ver todo lo que nos ha explicado y lo que nos va a terminar de explicar María Herrera Mellado, abogado, que con todas pues claridad legal y con toda tranquilidad ustedes pueden saber a qué tienen derecho y a qué no, en qué nos han metido, ¿verdad? Bueno, no, estamos por acá y vamos a continuar por acá. Por ahí decía también, sí, me están mostrando que aparece que están esperando porque yo aparezco. No, me quitaron hasta el acceso a mi email de Gmail hoy, o sea, total represión de la dictadura tecnocrática, ¿no? No nos aterra, ya sabemos a lo que nos enfrentamos y estamos denunciándolo desde hace muchísimos años, pero como todo es muy fácil decir que son teorías de la conspiración, bueno, con eso creen que tumban la información y con eso creen que a uno lo callan, pero no. Aquí hay un deber que cumplir, que es el deber que nunca se debió haber perdido en los medios de comunicación, y es el deber periodístico a informar. Lo que hallamos en las investigaciones hay que entregarlo a la población. Así que por eso está aquí invitada hoy María, para que nos informe con lujo de detalles qué más podemos hacer. ¿Qué panorama ves tú? María, sé que no estás licenciada para litigar en ningún país latinoamericano, ¿verdad? No, en España, en Europa y en Estados Unidos. Bien, pero en Latinoamérica, ¿cómo ves la situación? Me siguen preguntando por Colombia. Yo sé lo de las tutelas. Sí, voy a dar más información sobre lo de las tutelas para los que quieran entablar esas tutelas. Pero tú como abogado, ¿cómo ves el panorama en Latinoamérica? ¿Es peor, más represivo? ¿Sí, no? Bueno, ¿cómo lo ves? Mira, el problema, estaba leyendo el titular del periódico El Tiempo, ¿no? Proyecto de ley para que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria en Colombia, ¿no? Y lo propone el Centro Democrático. La verdad que a mí o sea, yo no me deja de sorprender. En esto están todos metidos en el ajo. Estamos rodeados, claro. No importa que sea derecha e izquierda, aquí nos pisotean los derechos. Correcto, porque el globalismo. Exacto, y dice que es un proyecto de ley, ¿no? Que todo aquel que resida en el territorio nacional deberá inmunizarse contra el COVID-19 como medida obligatoria. Y citan al final el caso de Austria, que hemos mencionado antes, que será el primer país europeo en el que toda la población deberá estar vacunada a fecha de 1 de febrero de 2022. Lo que yo veo es lo siguiente: depende de lo bien organizado que estén las asociaciones de abogados, las organizaciones de derechos civiles, para interponer esta demanda, pues veremos un mayor número o una mayor actividad en los tribunales, ¿no? En los tribunales nacionales. Pero lo que está claro, y vuelvo al caso de España, cuando desde el inicio el tema del estado de alarma, que como tú mencionabas aquí, en Estados Unidos fue un estado de emergencia, en algunos países incluso de excepción, se denunció por ciudadanos particulares, por grupos políticos y organizaciones, hemos tardado casi 2 años en obtener victoria. Entonces, el punto es, ¿existe la capacidad en nuestros países, incluido en Hispanoamérica,
de interponer estas medidas como las que se han interpuesto por parte de los fiscales estatales en los Estados Unidos, en los que se ha detenido un injunction, ¿no? Que un injunction es una orden temporal de deténganlo. Necesitamos a investigar si realmente lo que está haciendo el gobierno federal de obligar a vacunarse está, digamos, está justificado o no. Dicen los abogados del gobierno que está justificado porque vivimos una emergencia y porque la medida tiene carácter temporal. Pues, y me imagino yo que en Hispanoamérica estará peor porque el nivel de contagio y del retraso que llevan con respecto a la recepción de vacunas. Pero ¿qué va a pasar, Isabel? Que estamos arruinando y ya vemos los efectos devastadores en una crisis migratoria por la frontera sur que está batiendo récord histórico en los últimos 30, casi 40 años también. Es terrible. Fíjate, estoy poco a poco mostrando en pantalla los mensajes que van dejando aquí en la audiencia para que también tú los leas y bueno, entre ellos también se lean y los que van a seguir pasando por el canal y viendo este programa después, ¿no? Sí, hay mucha preocupación. La preocupación es a nivel mundial. Mira en Cali, Colombia, mira Chile, o sea, acá, dice esta persona, en Chile están cambiando la constitución para hacer obligatoria para todos los funcionarios públicos. Bueno, lo que está pasando aquí, que se lo han tumbado ahora, hace tan solo unas horas a Biden, esta obligatoriedad para los empleados públicos, los empleados federales. Pero de todas formas, ellos insisten, porque incluso Psaki, la jefa de prensa de la Casa Blanca, después de que un tribunal dice una cosa, ella va y dice en la rueda de prensa todo lo contrario. Es decir, informa a los medios hegemónicos de comunicación que no, que aquí no ha pasado nada, que no ha cambiado nada y que van a seguir adelante con estas medidas impositivas radicales. Cuando un juez les ha dicho que la administración Biden está sobrepasando su capacidad y sus derechos como ocupante de la Casa Blanca. Es increíble porque para mí esto es un atropello rampante al Estado de Derecho, el Estado de Derecho e incluso a la división de poderes. O sea, es el Ejecutivo contradiciendo lo que dictaminó el judicial, o sea, el Ejecutivo perdido, diciéndonos una cosa a los ciudadanos, firmando otras en el Congreso a espaldas de a quienes representan y quienes les pagamos, además de todo, y desde el Ejecutivo, pues, contradiciendo la línea judicial. Esto es fin de mundo, María, o es que yo estoy muy exagerada en mi percepción. No, lo que pasa es que realmente esto es preocupante porque, claro, ahora acaba de salir una nueva variante, la Omicron. Ya vamos por el booster, que no es sino la tercera vacuna, la tercera dosis la vacune. Después va a salir otra variante, después otra variante. Y entonces que van a empezar a pedir la obligación para todas digamos, todos los boosters o todas las dosis. ¿Cuándo se va a detener esto? O sea, estamos hablando incluso que ya incluso se están pensando vacunar a los menores de 5 años. He leído ayer en la prensa. Y lo peor de todo que, fijaros, ayer en la revista, en el periódico de Epoch Times, Isabel, se publicaba un informe del Instituto Cato aquí en Estados Unidos en el que se decía que el segundo estado más libre de todos los Estados Unidos es Florida, precisamente porque es un estado donde ahora mismo se respetan las libertades individuales y por supuesto Nueva York de los últimos, donde no hay quien viva, donde los impuestos, las tasas impositivas es terrible. Pero este gobierno federal que no tiene la capacidad de regular, excepto que haya una emergencia o un estado de excepción en materia de salud, porque le compete a los estados, se atreve incluso a amenazarnos con una multa de $14,000 a todo aquel que no cumpla. $14,000 vamos a tener que pagar. Y entonces lo que vamos a ver aquí concretamente en Estados Unidos es que, número uno, los ciudadanos, los empresarios, la gente se va a unir para echar, escucha esto Isabel, para echar a todos aquellos congresistas y senadores que sigan votando por proyectos de ley que pisoteen nuestros derechos. Porque esto es inaceptable. No me venga a mí, María Elvira Salazar, con que es que ya las bases de datos existían.
Bueno, señor, existía, pero usted ha votado por expandirla en un momento en que un gobierno, porque hay que llamarlo como si, social comunista, porque son comunistas en el momento que ellos están financiados por grupos marxistas, abiertamente marxistas como Black Lives Matter y grupos como Antifa. Usted está votando en el peor momento de la historia de los Estados Unidos de los últimos años para darle acceso con nuestros datos privados y vender nuestra privacidad al gobierno de Biden. Un Biden que no sabe ni dónde caerse. Un Biden que además mete en la lista de posibles terroristas a los padres que piden récords y que se niegan a que sus hijos se les entrene de chicos como que todo aquel que sea blanco es un terrorista en potencia. En fin, lo que vamos a ver es una serie de demandas y contrademandas y preparémonos porque el que no vive en un estado como Texas o como Florida va a ver su vida arruinada como lo ven los españoles, los europeos y los hispanoamericanos. Claro que sí, esto va a seguir avanzando porque cuando el tirano ve que no hay defensa del oprimido, pues obviamente va a seguir aumentando el yugo. Nos dicen, nos preguntan por acá también en el chat, entonces, que qué más se puede hacer. Bueno, entablar demandas porque tienes derechos civiles y también unirse en organizaciones sociales, civiles, para poder demandar tus derechos a viva voz, ¿no? Eso sería una opción. También, por supuesto, siempre lo digo yo, defensora a ultranza del derecho a la libre expresión, informarse, porque si no estás informado no sabes qué puedes reclamar. Así que aquí tenemos mensajes de República Dominicana, de todas partes. Esto es un problema mundial que nos pues acae a todos, ¿verdad? Mira lo que dicen ahí. Aparte, Isabel, como si los no vacunados ahora que transmitiesen, o sea, los que nos hemos vacunado transmitimos el virus y a los que no dejan entrar en los bancos, como es el caso de la República Dominicana, y en los negocios son a los no vacunados. ¿De qué estamos hablando? Entonces, una cosa importante, yo creo que sería muy bueno, Isabel, que a raíz de tu programa documentásemos lo que está pasando en cada uno de los países, lo que han dicho aquí tus seguidores, en Chile, en Colombia, República Dominicana, y que, digamos, llevásemos esta información a los medios también en Estados Unidos, porque yo creo que el problema que siempre hay es que la izquierda está perfectamente coordinada para seguir acabando con nuestros derechos y, por supuesto, perseguirte, pedir que te quiten la licencia, que te echen del trabajo, que te aíslen, que te pongan bozal. Y nosotros, aquí los conservadores, pues no estamos comunicados. Entonces hay que hacer un listado y que los medios de comunicación para que la gente, como tú dices, se informe de qué realmente está pasando y cuáles son las medidas y las denuncias que se interponen y ir a por ello, porque a mí no me gustaría que persiguiesen a mi vecino simplemente porque decide no querer vacunarse. O sea, a mí me parece una locura, ni creo que haya que dejar de que él vaya al banco y yo sí. O sea, ¿qué privilegio es esto? Es una locura. De hecho, la suspensión de poder funcionar en mi canal de YouTube es porque hace unos días publiqué las declaraciones de Luc Montagnier, nada más ni nada menos que premio Nobel de Medicina, premio Nobel de Medicina, argumentando pues que esto es un exabrupto, lo que está ocurriendo, y que además él considera que las variables de este virus se ocasionan a raíz de las inoculaciones y da la explicación científica. Y es lo que yo digo siempre, ciencia que no se puede debatir no es ciencia, entonces será dogma o imposición, como ocurre en este gobierno de pues el despropósito de Joe Biden, en donde a punta de decretos cree que puede gobernar el país de las libertades. Hay represión fuerte, pero también hay resistencia fuerte. Así que bueno, María, te dejo en pantalla, full pantalla para tus palabras finales y te despidas con más de 107 personas conectadas. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que es importante que conozcan sus derechos y sobre todo, miren, aquí en Estados Unidos somos más de 60 millones de hispanoamericanos. De acuerdo al último artículo de prensa de Wall Street Journal, ahora mismo los hispanos que nos tenían a todos por una banda de izquierdistas que solo éramos unos analfabetos y votábamos al Partido Demócrata de Joe Biden y Kamala Harris, acaban de darse cuenta que ahora mismo estamos divididos y que cada vez más los hispanos estamos volviendo a donde pertenecemos, a nuestros orígenes, a aquel partido
partido que luchó por acabar con la esclavitud, aquel partido que representa, partido conservador, que representa aquellos valores que nos han inculcado, como el derecho a la vida, la familia, las fronteras seguras, defender nuestras tradiciones. Tenemos que entender que el único partido en este momento, y no todo el mundo dentro del partido, que va a defender nuestras libertades es el Partido Republicano, y tenemos que unirnos para denunciar a aquellos congresistas y senadores que osan por intereses personales, intereses que tienen detrás de la farmacéutica, de muchos grupos económicos, a pisotearnos nuestros derechos y libertades. Para lo que necesiten me pueden contactar. Yo estoy aquí en Miami, soy abogada y estoy encantada de conocer todas sus opiniones. Muchísimas gracias. Pueden seguirme por redes sociales como María Herrera Mellado. Muchísimas gracias, María, por aceptar esta invitación. Obviamente te seguiré invitando para que puedas esclarecernos cómo va la situación en el término legal en los Estados Unidos, porque es importante, porque Estados Unidos va marcando la pauta para el resto del mundo, eso lo sabemos. Muchas gracias, María, y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Bueno, me quedo aquí un ratito con ustedes, con su amable pues aceptación a esta invitación muy rápida que realicé por medio de todas mis redes sociales, diciéndoles, bueno, ya no voy por YouTube hoy porque el censor me pasó el hacha y decidió que yo no podía hablar por esa plataforma, pero no importa, ustedes saben muy bien que yo he decidido librar la batalla por dentro, que es donde se debe librar. En todas las redes sociales hegemónicas, las que llevan la pauta, las líderes, las que deciden qué puedes decir y qué no puedes decir, pero yo me opongo a ello. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es legal, porque no es correcto, porque no es ético, porque no es moral y porque es inaceptable. Así que si tú aceptas el yugo y la opresión, estás dándole vía libre a que el tirano avance cada vez más en este abrazamiento, en este aniquilamiento de lo que significan las libertades civiles e individuales. Las libertades individuales después se van a convertir en libertades colectivas. Las libertades colectivas no pueden más que significar prosperidad para una sociedad. Así que lo primero, informar e informarse. ¿Es grave lo que está pasando? Bueno, miren ustedes, por favor, ayúdenme a informar allá afuera que hoy la transmisión fue por aquí, por mi canal de Facebook, Isabel Cuervo Journalist, y también voy a empezar a probar transmisiones por Instagram, por Twitter y por todos lados, donde yo tenga acceso a las redes. Bueno, 2 semanas de descanso será. No creo que tendría que informarle a los censores que no voy a utilizar esas 2 semanas para descansar. Voy a utilizar esas 2 semanas para seguir investigando, para seguir informando por otras vías y también para adelantar información que tengo que tener del lado de acá en cuanto a qué puedo hacer para defenderme como ser civil y humano, sencillamente humano, porque estos son atropellos a los derechos fundamentales de un ser humano. Gracias a todos los que han estado aquí. Veo casi 100 personas conectadas. Estoy acostumbrada pues a que por el otro canal entren muchos más, pero sé que ustedes van a seguir distribuyendo esta información. Y bueno, bienvenidos a esta plataforma y también por favor pasen por Telegram a los que me dicen deja ya esas redes censoras, que no, que yo soy terca porque las guerras se libran por dentro. Pero también tenemos alternos, tenemos el de Telegram, Isabel Cuervo Canal, por favor completico, Isabel Cuervo Canal, así me encuentran en Telegram. Y también acuérdense que estoy en Ilbri, pero es que por allí casi la gente no pasa. Entonces, ¿cómo vamos a dejar al ultracensor YouTube? Haremos las denuncias y las demandas y los reclamos pertinentes como siempre lo hago. Pero si ustedes ven que la insistencia es acallar a la palabra científica de un personaje como Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, en contra de todas estas arbitrariedades que se están llevando a cabo a manera de pruebas con la misma población mundial, bueno,
pues quiere decir que estamos muy mal informados. Esa cápsula, por supuesto, esa transmisión en vivo, yo la tengo salvada aquí en mi estudio y la voy a publicar por mi canal de Telegram. También, pues, este resguardo que estoy haciendo aquí con mi teléfono el día de hoy, voy a cortarlo y voy a publicar diferentes cápsulas informativas de lo que ustedes han escuchado hoy aquí por todos los medios y todas las redes sociales. Gracias, ha sido un placer estar hoy con ustedes aquí. Saben que me pueden seguir pues por todas las redes, saben que pueden dar like si les gustó, compartir si les pareció importante y sobre todo expresarse porque es tu derecho. No siendo nada más por hoy, les agradezco. Veo muy movido el chat. Gracias, estoy contentísima de estrenar esta plataforma, de haberles cumplido también a los que siguen mi página de Facebook desde hace muchos años y hace rato me estaban pidiendo salir por aquí también en vivo. Esto es todo por hoy. Recuerda pues que Isabel Cuervo no se calla. Isabel Cuervo no se cansa, porque Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios, los fact-checkers y las redes ultracensoras callan. Bye, bye.